Bueno, estamos acá con el profesor Luis Felipe Pineda. en la institución educativa El Salvador y hoy le vamos a hacer una entrevista y pues con estos datos se dan de uso restringido nada más para este curso de investigación educativa y pedagógica. Bueno, por primero agradecerle mucho el tiempo que ha sacado para estar acá y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿En dónde está ubicado el colegio y cuáles son las características del sector en cuanto a seguridad, ambiente, socioculturalidad y facilidad de acceso? Sí, yo como le decía antes de la entrevista, yo llevo un año acá, pues apenas estoy conociendo el pueblo, porque yo he viajado cada 8 días a mi pueblo natal Támesis. ¿Qué puedo decir acá? El sector pues depende mucho del café, es un sector seguro, muy tranquilo, donde la verdad la labor del docente la respetan mucho y el cual pues uno se siente pues muy cómodo para laborar. Bueno, la siguiente pregunta es, de acuerdo con su percepción, ¿cómo son las instalaciones de la institución educativa en cuanto a tamaño, iluminación, ventilación, seguridad y aseo? Sí, la institución pues cuenta con las aulas, las llamo especializadas, ya que cada docente es responsable de cada aula y el estudiante llega ahí. Está dotado con las TIC, con videobeam, computador, y lo cual hace que sea cómodo. Como toda institución, la infraestructura pues también requiere de un mantenimiento, la cual el colegio pues es consciente de que se necesita invertir y gestionar para que el colegio pues siga brindando durante el tiempo una seguridad para todos los estudiantes. Muy bien, siguiente pregunta. Además de los salones y los espacios para la recreación y el deporte, ¿qué otros recursos locativos cuentan en la institución para favorecer la educación integral de los estudiantes? Sí, aquí de todas maneras hay, aparte de los salones, hay un lugar dentro del colegio que se llama Zona de Rosas, el cual los estudiantes salen del aula y pueden hacer sus talleres. Está la zona verde donde pueden hacer actividades lúdicas y pedagógicas. También no hay restricción para no poderlo sacar de pronto a otro sitio como el estadio y las locaciones de pronto de la Casa de la Cultura. También está programado para que cada semestre salgamos con los estudiantes de pronto a hacer una caminada alrededor pues, del pueblo rico, conociendo la naturaleza y conociendo todo el contexto. Interesante. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuáles aspectos pedagógicos, filosóficos y culturales definen la institución, la identidad académica de la institución? Sí, bueno, la institución está enfatizada de una manera conductual, la cual hace que todo, pues, todo gire alrededor de la naturaleza. El PRAE también está incluido en esa institución, el entorno donde se mira que el estudiante no solamente formar seres académicos, sino seres capaces de afrontar su vida personal. Esa es la idea. Entonces, ¿qué niveles educativos ofrece el colegio? Niveles educativos, la básica media y también la nocturna. El colegio también cuenta con otras sedes donde integran también miembros de la comunidad y también ellos vienen al nocturno, lo cual pues me parece muy interesante que gente de la comunidad vengan acá y se puedan preparar para poder graduarse y poder seguir sus carreras. Es muy bueno, por ejemplo, lo de la realidad, hablando de eso de que había pues otras integraciones fuera del colegio, es muy interesante porque yo también grabé unas integraciones que fue en Corinto, entonces yo pues teniendo que estudiar allá ruralmente pude lograr Exacto. Y eso. me parece muy interesante, hermano, que cuando hay capacitaciones, hay jornadas pedagógicas, tienen en cuenta toda la ruralidad. Inclusive este año tiene el proyecto de planear juntos, ¿cierto? Que el docente de la zona urbana también esté enterado de lo que hacen allá y recíprocamente para que todos estemos vinculados y vamos por el mismo camino, ¿cierto? Sí, esa es la idea. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿El colegio tiene énfasis en alguna modalidad? Si la respuesta es afirmativa, ¿a qué obedece la elección de esa modalidad? Bueno, tiene que ver con el medio ambiente, se llama recursos en medio ambiente. Esta hace pues que el muchacho se apropie de la naturaleza, los cambios climáticos que estamos viendo. Entonces ellos hacen hincapié en esto ya que les causa impresión de los cambios que ha tenido, ¿cierto? Tanto invierno, tanto verano, los cambios climáticos y el por qué debemos nosotros intervenir y ser conscientes de estos cambios, lo cual hace entonces que el muchacho se motive a escoger y a mirar cuáles realmente son los fenómenos que vienen ocurriendo y el por qué y qué pueden ellos hacer
para mejorar, para incluirse y para concientizar a las demás personas de poder frenar esto y de poder mejorar pues dichos procesos, digamos, naturales, ¿cierto? Entonces, Sí, eso es muy bueno, las nuevas generaciones deben aprender pues a conservar el planeta, que dure un poquito más. exacto. No solamente reciclar, es saber por qué se recicla, si está bien o no talar árboles, aparte de que da trabajo, pero qué trae su trasfondo, ¿cierto? Es mirar qué afecta y qué no afecta, qué cambios se vienen a futuro, cada vez hay menos naturaleza. Entonces ellos tienen que hacerse cargo de las nuevas generaciones para poder salvar el planeta. Me parece que es algo muy interesante que este colegio tome en cuenta dichos procesos, digamos, ambientales. Bueno, eso es importante. Ahora seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles proyectos transversales se desarrollan en la institución educativa y cómo es la participación de los estudiantes en esos proyectos? Bueno, más allá de los estudiantes, los profesores que están a cargo, hay varios proyectos en sexualidad, hay proyectos inclusive en cultura, entonces los estudiantes se motivan y hacen parte de esto, se les interesa mucho. Aparte hay un proyecto de jornada extendida que el colegio pues ganó el concurso y hay énfasis en 4 modalidades, en danzas, en la banda músico-marcial, en inglés y en deporte. Entonces los muchachos desde pequeños van fomentando dichos para utilizar el tiempo libre. Entonces, aparte de lo que los estudiantes saben cuáles son, los docentes también se apropian de dichos procesos, de dichos proyectos para poder vincular a dichos estudiantes y motivarlos. ¿Cómo es el proyecto de inglés? El proyecto de inglés para empezar a funcionar. Se va a hacer con grados inferiores para formar un semillero. Y lo que pasa es que el inglés viene siendo una de los baches del colegio porque dentro de las pruebas saber ha tenido muy bajo puntaje. Entonces estamos mirando desde los inicios, desde los semilleros, para que el muchacho le empiece a gustar algo. Usted sabe que si a uno no le gusta algo, no lo va a hacer bien, ¿cierto? Entonces es hacer que el inglés no sea algo maluco, algo que lo vinculen desde su vida cotidiana, desde pequeños, y de que en las clases se vea de manera pues interactiva, de manera lúdica, y que se aprenda como la educación física, que un muchacho va motivado a una clase de educación física, de música. Entonces ver esta materia de la importancia que tiene, ¿cierto? La importancia que tiene, ya que todos los electrodomésticos, toda la ropa viene en inglés, mucho libro, entonces es vincularlo con ese segundo idioma tan importante. Muy interesante. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué otras actividades extraescolares se desarrollan o qué eventos institucionales se celebran? Acá muy interesante porque celebran la fiesta del estudiante una semana completa en la cual el muchacho se involucra, como le digo, en danzas y en deportes. También hay vínculo con el Día de la Antioqueñidad, con el Día de la Mujer, con el Día del Hombre. Todo esto hace que el estudiante participe en todos estos eventos y se apropie, lo respete. Las marchas, lógicamente, que programamos, hace que el estudiante pues, participe de una manera activa. Bueno, ahora, ¿cuántos estudiantes tiene el colegio y de qué barrios o sectores provienen? Bueno, aproximadamente 900 contando pues todas las zonas rurales, el nocturno, todas las sedes rurales, el nocturno, la básica primaria y la básica secundaria. Ellos provienen lógicamente de esta zona urbana y también pues digamos de sectores como el Cedrón, todos estos sitios aledaños donde también tiene su establecimiento educativo. Entonces es, digamos, compartido la parte rural como la parte urbana, nos pertenece uno solo. Muy bien. Ahora, ¿cómo se caracteriza el promedio de las familias? ¿A qué estratos socioeconómicos pertenecen y a qué se dedican los padres? Bueno, acá de todas maneras un fenómeno como en todo Antioquia, donde ellos cambian mucho de residencia, el estudiante empieza y se tiene que ir por sus cuestiones laborales. Acá no hay mucha fuente de empleo. Digamos que por eso también ha mermado mucho la población estudiantil, ya que todos emigran hacia las ciudades, ¿cierto? Entonces aquí lógicamente pues ahí está el ganado, el café como base de la economía. No sé qué otra fuente de energía podría haber, porque la verdad que el comercio sí se ve muy poco, entonces no hay muchas fuentes de empleo como tal, no hay fábricas grandes, entonces realmente que es muy limitado pues la oportunidad de trabajo para las familias, por ese motivo también afecta la educación. Exactamente. Estos jóvenes se tienen que ir pues como... Sí, eso siempre se ve, que alguien se va Y a es las... muy difícil que un estudiante que empezó en primaria
termine acá en grado 11, ¿cierto? Tiene que ir por diversos factores económicos, inclusive las familias disfuncionales, separaciones, y es muy, cada vez se ve menos que el estudiante viva con su mamá propia, papá propio, sino que siempre son el tú, el yo, el ella, como diferentes familias, diferentes pues miembros de la familia. Entonces también esa parte afecta mucho al estudiante, ¿cierto? El no tener pues como su propia familia, entonces eso también que afecte al estudiante su manera pues digamos de motivación, ¿cierto? Uno de los problemas que hemos visto acá. Algunos padres no los acompañan, o el que esté a cargo, el acudiente como tal, o de pronto la persona que está a cargo, de pronto es un abuelo y no tiene como la conciencia ni la posibilidad de salud de estar tan pendiente de ellos, ¿cierto? Y otro factor que yo veo, digamos, la tecnología. La tecnología es muy buena, pero también hace que eso aumente la brecha entre el estudiante que la sabe manejar muy bien y la propia papá o mamá, o digamos el acudiente, ya que ellos no son tan duchos en este manejo, y de pronto la información que manejan en la casa es muy diferente, porque cada vez las familias tienen menos comunicación, ¿cierto? Entonces eso también afecta mucho esta parte, digamos, del estar enterados, del estar pendientes de ellos acá en la institución. Tienes razón. Ahora, ¿pertenecen a algún grupo étnico, algunos estudiantes? Sí, acá hay unas comunidades que tienen su periodo acá, su vínculo acá, pero esos vienen con más que todo a la parte del nocturno. Pero también en el día hay unas excepciones donde hay estudiantes que vienen acá, pero lo que me gusta es que los estudiantes, los demás lo acogen, ¿cierto? Los acogen y hace pues que se sienta identificado dentro del salón, que no tenga ningún problema. Interesante. Ahora, ¿cuál es el promedio de estudiantes por curso? Hermano, el promedio de estudiantes por curso, pues antes eso era por ahí 38, 39. Yo cuando llegué acá estaban por más o menos de 22, 23. Incluso han tenido que unir grupos por la poca cantidad de estudiantes, y por tal motivo sobran docentes. Entonces casi siempre que inicia un año se hace un estudio de los que cuentan con los del año pasado y resulta que no siguen acá y se van para otra parte, lo que decían en las anteriores preguntas, ¿cierto? Que eso hace que la cantidad de estudiantes merme. Además, las familias ya no están teniendo casi hijos, tienen máximo uno, dos, y algunos prefieren tener mascota, entonces hace que cada vez haya menos cantidad de estudiantes. Entonces, hoy en día tenemos grupos en promedio de 24, 25, 26, hay grupos que por ahí tienen por ahí máximo 33, 34. Entonces estamos esperando que de todas maneras salga una ley para que el número de estudiantes por profesor merme un poquito, porque si no, imagínense el problema que va a haber a nivel nacional. Van a sobrar demasiados docentes, o vamos a sobrar demasiados docentes, y eso crea una inseguridad también en la parte del docente, de las familias y del estudiante, de tener que hacer tantos cambios durante el inicio del año escolar y el transcurso de dicho año. Sí, todo eso dificulta pues como el proceso. Claro, hace dificultar el proceso, porque inclusive se pueden llevar una plaza de un docente que se necesita, y resulta que hoy en día, y lo que puede llegar a suceder, es que un profesor tenga que dar todas las materias, como se hace en mucha parte rural, ¿cierto? En muchas escuelas rurales donde el profesor se llama esa especialidad monodocente, tiene que dictar varias materias, no solamente la que es uno. Por decir algo, en mi caso inglés, tendría que dictar religión, ética y muchas más, ¿cierto? Por la necesidad del servicio. Sí. Y eso pues como disminuye como la calidad del servicio, porque por ejemplo en mi experiencia yo tuve que estudiar como monodocente, y como ya le había comentado antes, el inglés que me enseñaban así como en esa modalidad pues era eso nada más traducir, porque la profesora no tenía conocimiento de eso. Exacto, hace que el profesor se especializa en una sola área, ¿cierto? En la cual se graduó. Sobre el camino le toca uno que aprender otras asignaturas por estos fenómenos que ocurren dentro de la institución educativa, y lo peor es que tiende a empeorar la situación. Menos estudiantes, menos población, en el colegio va a tener menos estudiantes, menos docentes, y quién sabe a qué va a llegar eso en el futuro. Pues de todas maneras se le espera un reto muy grande a las nuevas generaciones de docentes. ¿Cómo se va a lograr intervenir para mejorar y garantizar a los pocos estudiantes que vayan saliendo? ¿Cómo va a ser? De pronto la parte de virtualidad es la que va a mandar, pero esperemos que de todas maneras esa parte presencial nunca se termine, ya que es muy importante. Ahora,
¿Cómo son las relaciones entre los docentes? ¿Hay trabajo en equipo por áreas académicas o por proyectos interdisciplinares? Bueno, este colegio me ha gustado mucho por eso, porque digamos todos los entes dentro de la institución funcionan, las gestiones, comité de calidad, la asociación de padres, por lo menos está muy programado en el cronograma que debemos de hacer. Cada profesor tiene que vincularse con los demás docentes, eso hace que generen grupos de trabajo, ¿cierto? De todas maneras, dentro de cualquier colegio, cualquier empresa, cualquier familia van a haber roces, pero cuando se trata de trabajar, pues eso se deja de lado. Yo no sé, pues hasta el momento, digamos aquí, sí hago notar que la parte humana de los jefes de unos es impresionante, es muy buena, le dan confianza al docente, escuchan y digamos que desde que tengan calidad humana, eso hace que el profesor se motive más a trabajar. Muy bien. Ahora, ¿cómo son las relaciones entre docentes y estudiantes? Bueno, la verdad que son buenas, digamos, no hay respeto, lógicamente el respeto de antes no se compara con el de hoy en día, ¿cierto? Antes de todas maneras eso viene desde la familia, digo yo, desde que el muchacho lo formaban a respetar a los mayores. Hoy en día con el muchacho se siente, digamos, solo, digamos, está en otra generación que son nativos digitales, ellos no tienen mucha comunicación con los de la casa, con sus papás, porque mantienen trabajando, entonces permanecen mucho tiempo solos. Eso hace que el estudiante muchas veces vea al docente como el papá o la mamá. Entonces siempre hay que frenarlos en muchas cosas, hay que asesorarlos y los formando. Entonces muchas veces el docente, aparte de enseñar la parte académica, tiene que ser papá, psicólogo, tiene que generar médico, pues tiene uno que saber de muchas cosas y cada vez le va a tocar uno, cierto, prepararse para otras muchas cosas. Hay estudiantes con necesidades especiales que a uno lamentablemente en la universidad nunca le enseñaron, le toca sobre el camino leer uno, aprender de los docentes de apoyo, pero sí es una cosa muy difícil el poder mirar la relación con el estudiante porque como son adolescentes cambian demasiado y la idea por lo menos que haya respeto, escucharlos y tratar de saber y ponerse en el lugar del muchacho, ¿cierto? De Sí. qué piensa el día, algún día amanece contento, otro día triste, entonces es mirar esos cambios. Pero en sí en general hay digamos que buena comunicación, lógicamente como todo hay problemas y lógicamente tratar de mirar desde el apoyo de disciplina académico como el estudiante cuando se sale de ahí tratar de volverlo a entrar en razón y que vuelva y se ubique dentro del aula de clase para poder garantizarle pues digamos que siga el proceso académico, que lo más importante es como formar seres humanos donde él sobre el camino va aprendiendo lo que quiera hacer de la vida, pero que cumpla con lo mínimo acá, ¿cierto? Sí, duro. Ahora, ¿de qué manera participan los padres de familia en las actividades escolares y en las actividades académicas de sus hijos? Bueno, como le digo, pues aquí hay muchos comités que funcionan. Aparte de eso, al padre se le hace invitaciones periódicamente para que venga y mire cómo va su hijo en la parte académica, comportamental. Hoy en día con los grupos de WhatsApp también, digamos que es uno de los beneficios, es que se ha cortado la comunicación, donde el papá se entera, digamos, al tiempo que ocurren las cosas, que cómo pasan las cosas, cómo está el hijo el día a día, en el momento que pasa algo. Antes pasaba algo y se da cuenta al otro día, cambio hoy en día pueden pasar las cosas y se puede comunicar al padre, ¿cierto? Se puede saber por qué faltó el estudiante, las cosas se pueden mandar el mismo día. Entonces, digamos que la comunicación se ha cortado y se vuelve muy sincrónica, muy desde el momento en que pasan las cosas. Entonces hace que el padre traten de involucrarse mucho en la institución. Pero inclusive así hay, digamos, mucha desinterés de algunos acudientes para mirar el proceso de los chicos. Los que de pronto necesitan más acompañamiento son los que más faltan en dichas reuniones, en dichos procesos, y entonces eso hace que el colegio pues quede maniatado, ¿cierto? Porque el estudiante le tiene que garantizar la educación y muchas veces el estudiante no cumple también por problemas del acudiente para que pueda estar muy pendiente de lo que ocurra con dicho estudiante en el proceso. Sí, es necesario. Ahora, ¿cómo son las relaciones entre estudiantes? Razones estudiantes, hombre, yo qué digo, pues eso es algo de convivir con alguien es duro, ¿cierto? Dentro de la misma
familias se ve que la convivencia entre hermanos es difícil, los hermanos pelean. Entonces, ¿cómo no van a haber diferencias dentro de los mismos estudiantes que no se conocen? Algunos estudiantes que tienen más modo que otros, algunos estudiantes ven eso, ellos porque no tienen dichas cosas y no las pueden tener como los otros. Entonces, siempre hay diferencias, las van a ver, pero tratamos de que eso no sea un inconveniente para que el estudiante pueda tener una relación con los demás. Y van a ocurrir casos, lógicamente hay, digamos, mucha intolerancia, eso es a nivel nacional, donde el muchacho hoy en día no escucha y se siente agredido, ¿cierto? Por cualquier comentario. Entonces, eso también nos tiene que trabajar mucho, esa parte de que el muchacho tenga un carácter y una personalidad definida, donde no se deje afectar por muchas cosas, porque como le digo, muchas veces ellos en la convivencia pueden decirse algo y algún muchacho reacciona de forma violenta. Entonces es difícil manejar eso, pero digamos que tenemos que hacer procesos, invitarlos a hacer, digamos, muchas cosas para que ellos compartan, se entiendan, se conozcan, se comprendan, porque yo digo que es una familia que dura todo un año, inclusive muchos más años, porque los grupos pueden repetirse, ¿cierto? Se conocen desde primaria, siguen en secundaria y algunos siguen estudiando en la universidad. Entonces digamos que la adolescencia es algo que ellos mismos se conocen, ¿cierto? Entonces, si no se conocen ellos mismos, es difícil que conozcan a otros compañeritos. Entonces, esa intolerancia siempre la va a haber, pero para eso estamos nosotros, para de todas maneras mirar cómo solucionamos y también con el apoyo de los padres. Es muy importante tener el apoyo de los padres en todo este proceso. Exactamente. Ahora, ¿cómo se comportan los estudiantes en los espacios escolares comunes? De todas maneras, lo ideal sería que el estudiante se manejara bien por sus propios medios, ¿cierto? Si yo digo que tiene que haber docentes cuidándolos es porque o no confiamos en ellos o el estudiante no se sabe manejar en un contexto, ¿cierto? Porque de todas maneras lo ideal sería que el estudiante se manejara bien dentro del aula, como fuera del aula, como en un recinto público, ¿cierto? Pero el decir que pertenecen a un grupo hace que se vuelvan como más fuertes y ellos mismos pueden generar, digamos, alguno del grupo generar indisciplina y los demás lo siguen. De pronto, ¿por qué? Por la moda o porque es el líder del salón. Entonces es difícil que en conjunto los muchachos puedan tener un comportamiento, digamos, ejemplar, ¿cierto? Por eso requieren siempre un acompañamiento de un adulto. Eso es algo que yo no voy a entender, ¿cierto? Porque tienen que estar alguien que siempre los vigile. Digamos, se necesita para mirar cómo se va manejando, qué puede ser bueno o malo en la sociedad. Digamos que ellos necesitan y tengan dudas de cómo actuar en cierto contexto. Pero también mucho viene desde las familias, cómo ha sido levantado. Pero cuando forman un grupo hace que ellos piensen diferente. Y usted nota que cuando habla con un muchacho en un grupo y luego habla con él de manera individual, son muy diferentes, si es la misma persona. Entonces lo que forma un grupo hace que salgan otras cosas que no me sé explicar hasta el día de hoy, porque no son ellos mismos los que están actuando, sino como grupo, ¿cierto? Sí. Como un conjunto de personas que direccionan por alguien y no saben, muchas veces se meten ahí, no saben para dónde van. O sea, fueron para corriendo, se van otros corriendo. No están conscientes de lo que están haciendo. Pues sí, es que cuando, por ejemplo, uno como humano está en un grupo que piensa algo, uno siente que como los demás piensan lo mismo que uno, siente que uno tiene la razón, porque tiene una validación de los otros. Inclusive uno siempre necesita pertenecer a un grupo, por decir, a un grupo de rock, un grupo de danzas, un grupo de teatro. Entonces, el incluirse en estos grupos, o por moda, ¿cierto? Moda, por decir algo de que pertenece a esta moda porque actúan así. Entonces ellos se tratan de meter en algo para pertenecer y luego ya miran que porque están ahí y ahí se va formando, digamos, su personalidad. Porque el muchacho al ser adolescente es carecer de algo. Esa es la parte, para mí significa la adolescencia, la carencia de algo, de un afecto, de una necesidad. Entonces ellos realmente van por la vida sin saber cuál realmente es la intención, la misión que ellos tienen en el futuro. Es muy difícil de establecer en la adolescencia, ellos cambian demasiado, ¿cierto? Digamos que eso es algo de lo que el conjunto puede ofrecer, ¿cierto? Porque es difícil separar la parte individual de la grupal. Interesante. Ahora, ¿qué estrategias institucionales se emplean para el control de la disciplina? Pues de todas maneras, la parte de disciplina es
es dura, porque como le digo, un muchacho de por sí siempre quiere llamar la atención, ¿cierto? Para bien o para mal. Y como le decía en la anterior pregunta, ellos siempre tienen que tener a alguien, como cuando uno quiere llamar la atención, tener a alguien que lo controle, ¿cierto? Entonces ellos siempre requieren de esa persona que es la responsable de que si algo malo pasa, él es el culpable, ¿cierto? Ellos, inclusive muchas veces yo pienso que pueden manejar mejor solos, ¿cierto? Están solos porque ellos no tienen quien los regañe, entonces cuando están con alguien de pronto algunos quieren llamar la atención para que esa persona se descomponga, pero en sí no lo hacen por mala fe, son digamos lo que le decía en la pregunta anterior, ellos tienen un grupo y el cual adquiere mucha fuerza, ¿cierto? Entonces ellos actúan así porque sí, no saben la intención de lo que están haciendo, ¿cierto? Puede ser, y casi siempre es sin mala fe, pero hace que se necesite esa parte disciplinaria, ¿cierto? Por eso el colegio tiene su manual de convivencia, donde el estudiante lógicamente tiene que cumplir ciertas normas, tiene que cumplir, digamos, ciertos requisitos, y ahí viene el problema de las drogas, ¿cierto? Que inclusive algunos aprovechan la parte grupal para meter a otras personas en dichos delitos, y hace que inclusive a esa persona le cambien la vida para siempre, porque dentro de eso se desviaron, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿cuáles son los factores que generan conflicto escolar y cómo se manejan esos conflictos? Sí, yo decía ahorita lo de la droga, que eso es algo delicado hoy en día en toda institución, todo nivel nacional, inclusive internacional. Todo lo que vincula el dinero fácil de la droga hace que el estudiante lo vea como una profesión, ¿cierto? Ven series, ven noticias que esa persona que consigue cosas tan fáciles se puede volver como ídolos de ellos. Entonces es difícil, esa parte de la droga es difícil porque a nivel institucional y de toda parte hace que ellos traten de incluirse en esa moda, lo que les decía ahora. Entonces algunos por moda se aceptan y puede ser una decisión fatal porque de ahí depende de lo que siga para adelante en sus vidas. Entonces esa parte digamos, del conflicto, de la droga, del vapor, de lo que se ve hoy en día, algunos chicos de forma inocente se meten y no saben lo que están haciendo. Entonces es uno de los temas a afrontar en esta institución y en muchas, el saber el muchacho y es capacitar también a los docentes de cuáles son los tipos de drogas que hay, cómo ellos la consumen, para uno de pronto mirar un comportamiento, un cambio brusco en el estado de ánimo del muchacho. Entonces uno trata de identificar que este pelado puede estar, digamos, que en ese vicio, ¿cierto? Sí. Es difícil identificarlo, pero la institución trabaja para eso, porque eso sí es lo que más se ve, y es algo que es muy difícil de identificar. Excelente. Bueno, ahora, ¿cuáles son las actitudes de los estudiantes frente al estudio? Bueno, yo recuerdo cuando uno era chico también, uno le decía que no había clase, ese era el mejor día, ¿cierto? Y uno ve muchacho en vacaciones y quiere estudiar, o sea, un pelado siempre quiere hacer lo contrario de lo que le toca, ¿cierto? Entonces, esa es lo que decía la pregunta anterior, es hacer lo prohibido, es buscar lo prohibido. Si al pelado le gusta estudiar, porque conoce gente, porque aquí se pasa bueno, aquí hay refrigerios, hay salidas, hay paseos a fin de año. Digamos que es una época, cuando usted sale de estudiar a la universidad, se recuerda la época que mejor recuerda la del estudiante, ¿cierto? Los momentos que tuvo ahí, las vivencias, conocer los amigos, su primer amor. Entonces, digamos frente al estudio, como tal, ellos siempre van a ser, ¿cierto? Va a haber una barrera. Pero es normal porque a todos nos pasó, ¿cierto? Ellos, como les decía, ellos no quieren estudiar, pero lo necesitan y lo pasan bueno, y ellos saben que es necesario para usted ser profesional, ¿cierto? Porque usted para poder crecer como persona tiene que graduarse y de ahí es donde usted realmente aprende algo en la vida. Pelados que de pronto muy poquito les gustan las matemáticas siguen ese camino, pero la mayoría no les gusta y puede que cuando se gradúen pasen a la universidad por necesidad, porque en la casa tienen que hacer algo, entonces lo aprenden, lo dominan y les gusta para sus vidas, como el inglés, ¿cierto? Muchos chicos, inclusive me nombran a mí no me gustaba el inglés, yo fui por otra necesidad, quería estudiar ingeniería y no pasé, entonces me metí al inglés y sobre el camino me fue gustante, pero en el colegio me iba mal, no me gustaba ni entraba a clases. Entonces eso es un camino largo y difícil de explicar, ¿cierto? El estudio es muy importante, ellos saben que lo necesitan, pero si por su rebeldía hace que
no les guste tanto, pero ahí está la función de nosotros para nosotros enamorar al estudiante dentro del aula y le gusten las poquitas estrategias que podamos implementar con ellos, ¿cierto? Algo les quedará. Sí, por ejemplo, como diría el caso para los estudiantes que son más retraídos. Por ejemplo, yo era uno de esos, que pues como que no hablaba con los demás. Listo. Es saberles llegar, inclusive cuando yo también tema de provisiones con los chicos en inglés, yo primero hice un sondeo de qué les gustaba, entonces les puse a actuar la provisión que más les gustaba en español y les iba metiendo cositas en inglés, cómo se decía en inglés, cuáles son las características de esas provisiones en inglés, entonces eso depende mucho de la estrategia del docente, ¿cierto? Cómo le llegó al estudiante, cómo le llegó a conocer para darle como esa motivación en inglés, en matemáticas, en cualquier materia. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las áreas en las que el promedio de los estudiantes tiene mejor rendimiento académico? Bueno, mirando los resultados del año pasado, aunque digan pues que la comisión lectora ha disminuido, pues acá es una de las fortalezas, ¿cierto? Entonces digamos que en esa parte es la que tiene mejor puntaje en su la institución. Pero están parejas, digamos que no hay mucha brecha entre la que saca menos y la que saca más, digamos que están unos 2-3 puntos de diferencia, ¿cierto? Entonces no hay como mucha diferencia. De todas maneras, sí, el colegio el año pasado subió los puntajes y la idea es sostenerlos y ir incrementando año tras año. El colegio ha invertido con una entidad universitaria de Instruimos, que se llama así, donde ellos van a hacer dichas simulacros. Cada periodo vienen a aplicar la prueba, inclusive iniciamos mañana, entonces por cada periodo se hace una prueba para todos los grados. Entonces ellos hacen que incrementen el nivel de preguntas, cómo se va a preguntar en todas las materias, y esas respuestas se socializan en clase, ¿cierto? Y el estudiante pues, va mirando cuando llega al grado 11, no va a estar tan ajeno a lo que le pueda salir en dicha prueba. Entonces digamos que es un proceso me parece interesante, que estamos iniciando y lógicamente vamos a tratar de implementar. Y porque también va a tener nota dentro de la plataforma, ¿cierto? Ahora, hablando de eso, ¿cuál es el área con menor rendimiento? Una de las falencias era inglés, o es inglés. Como le digo, el colegio para tomar dicha, pues, digamos, para mitigar eso, trató de ampliar las horas de inglés a la semana, eran 2, ya son 3. Como se llevaron una planta lo decía ahorita por las clases que se están llevando, entonces solamente estoy yo de docente de inglés, pero también hay otros profes que manejan el inglés y están ayudando en algunos grados, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder dictar 3 horas de inglés a la semana, que es una de las que tiene menos puntaje. Entonces la idea es empezar a mejorar dicho puntaje. Ciencias también tiene, digamos, más o menos ahí, pero pues digamos que no hay mucha diferencia entre la de menor y mayor, como decía antes, están ahí pegaditas, pero pues el colegio sí ha apostado para mejorar muchos puntajes. Eso hay que tener todo estable. Ahora, ¿qué los motiva a aprender? ¿Qué nos motiva a aprender al muchacho? Yo digo, hermano, digo que la humildad del docente, ¿cierto? Es ser claro con ellos, es bajarse al nivel de ellos, respetando la autoridad. Lógicamente uno no es el amigo de ellos, ¿cierto? Uno es el docente, pero sí tratar de conocerlos, tratar de mirar qué es lo que les gusta, sus aficiones, sus gustos, y toca a uno, es que la mayoría están en ese mundo, yo no puedo decir que se enseñen a lo que yo pienso, ¿cierto? Yo digo que más bien pues bajar un poquito el escalón, conocerlos más, tratar de ser muy claro con ellos, ¿cierto? Para que le puedan trabajar a uno, para que trabajen motivado, es uno bajar, pero también que ellos correspondan a dicha, ¿cierto? A dicha decisión de uno pensar como ellos, saber que hay jueguitos que a ellos les gustan, que hay retos, eso les gusta mucho a los muchachos, y no dejar como lo tradicional de lado. Lo tradicional que era yo soy el docente, yo dicto, copien ahí y ellos un examen al otro día, donde siempre sea el docente el que mande. Digamos que hoy en día es una comunicación, ambos aprenden de todo, ¿cierto? Uno es el facilitador y ellos están ahí, ¿cierto? Tienen inquietudes, trabajar en grupos. Entonces esa parte de cómo enseñar ha cambiado mucho, aunque también miro cosas que han servido de la escuela tradicional, como la disciplina, como el poder yo, digamos, mirar cómo ellos han dejado de leer. El estudiante hoy en día le causa mucha dificultad leer, escribir,
por las mismas tecnologías, ellos prefieren chatear y que escribir. Y el escribir, lógicamente, aprenden ortografía, aprenden caligrafía, digamos que están plasmando lo que han aprendido, ¿cierto? Entonces hoy en día no es depender todo de las TIC, porque ahí es donde empezamos a fallar, porque cada vez la biblioteca tiene que cerrar, ¿cierto? Porque el muchacho no lee un libro, es difícil, a ellos les gusta más lo práctico, lo fácil. Es mirar, es un híbrido de mirar esos conocimientos, pero como de ahí también miro cosas de antaño para que ellos no pierdan, ¿cierto? No pierdan, y me parece que es importante retomar eso, que sepan escribir, sepan leer, sepan la matemática, ¿cierto? Pero también combinarlo con actividades que a ellos les gusten, ¿cierto? Utilizando las tecnologías. Digamos que ese es el reto de nosotros los docentes, pero para eso uno docente también tiene que tener decisión de querer aprender, porque hay muchos docentes, los que vienen de más atrás, digamos que es un miedo a la tecnología, no se capacitan, y entonces se tiene que enseñar el estudiante a hacer ritmo, metodología antigua y tradicional. Entonces así hace que el estudiante de pronto no sea apático a la clase. No sé si me entienda ahí la... Pues sí, hay que combinar pues como lo que pasa bien, cosas buenas. Exacto. Y que se pueden pasar al presente. Sí. Para combinar todo. Y hablando pues de la tecnología, yo sí siento que eso pues llega a afectar mucho. Por ejemplo, yo que soy, pues sí que tengo una edad poquita, yo cuando he visto que por ejemplo mi retención o algo, debido a que los videos ya son más cortos y todo eso, ya se me ha acabado un poquito la retención, o ya me aburro más fácilmente viendo cosas largas. Exacto. Eso afecta. Inclusive uno les va a poner, ellos dicen un video, les ponen el video y se aburren. Ellos, digamos que aprenden instrucciones cortas, ¿cierto? Un video cortico, o sea, instrucciones cortas aplicando las TIC, pero si ya uno se exagera, entonces también se van a aburrir, como cuando les coloca a leer un libro, ¿cierto? Entonces, como digo, es combinar, el utilizar aplicaciones hoy en día que les pueda servir, tipo Duolingo, donde aprenden mucho vocabulario, y es, como le digo, uno va hacia el nivel de cómo ellos utilizan sus celulares. Lógicamente, yo digo que el celular es un arma de doble filo, hay que utilizarla para ayudarnos a nosotros, ¿cierto? Como herramienta de trabajo, no como distractor. Dentro del internet hay cosas muy importantes, inclusive yo en inglés, ellos pueden utilizar un traductor, pero no van a traducir todo un texto, van a mirar palabras claves, como se dice, van a mirar por sinonimia, por antonimia, pero no utilizar un traductor que les haga todo el trabajo, como le ponían a uno, traduzca esto. Entonces pensaba era el celular antes que el estudiante. Yo pienso que eso, hoy en día el estudiante, yo les digo, ustedes tienen que ganarle el traductor, y que lo que está en el cuaderno realmente lo entiendan, que sepan lo que esté ahí, que lo entendieron. Yo nunca les digo, yo me doy cuenta cuando hacen una traducción y dependieron solo del celular, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al temita que explique, yo los coloco a hacer un trabajo donde yo sé que el estudiante está haciendo lo que él entiende, ¿cierto? Entonces, esa es una ayuda tecnológica que hay que utilizarla, pero siempre bajo la supervisión del profesor, y también, digamos, sepan lo básico para que ellos, lógicamente, haya una buena comunicación. No puede ser que usted sepa algo y el docente no, entonces, digamos que no está ese punto de encuentro, ¿cierto? De saber qué están utilizando y de saber cómo lo va a utilizar. Una página en inglés, una página en cualquiera se puede utilizar, lógicamente mirando cómo por grupos pueden llegar a una respuesta, a una conclusión, a una explicación, ¿cierto? Entonces digamos que es mucho la actitud de un docente que quiera realmente y se sienta identificado con el muchacho, ¿cierto? Que se preocupe por mejorar sus prácticas de aula, que quiera innovar en clase. Creo que es algo importantísimo, donde usted muchas veces, digamos, se tiene que atrever, que le vaya a ir mal, ¿cierto? Pero por lo menos está intentando cambiar ese paradigma y mirando cómo el estudiante puede entender un poquito más. Es la idea. Bueno, yo le doy pues, muchas gracias por su participación. Esta información pues después puede ser utilizada para hacer proyectos de investigación, dado que pues, es un curso basado en eso. Entonces sí, muchas gracias por el tiempo. Por supuesto, gracias por la invitación y acá bienvenido. Dale.